¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios. De nuevo nos encontramos aquí en este peregrinar por el Inmaculado Corazón de María para acercarnos cada vez más a Jesucristo nuestro Redentor, al gran misterio de la Encarnación. En este su programa, María, la hija predilecta del Padre. Gracias de nuevo por su compañía. Es un placer que vayamos juntos en este caminar en torno a Nuestra Señora y cada día conociendo más, sorprendiéndonos más y anhelando más con respecto a esas maravillas insondables, inconmensurables e inefables que alberga el corazón inmaculado de María. Un saludo especial, Orlando. Muchas gracias, muy contento de poder estar aquí departiendo contigo, con los teleinternauta escuchas. Casi algún día aprenderemos ese. No, perdón, me faltó uno, radio teleinternauta escuchas. Eso está muy bien. Y bueno, hablar de la Virgen, hablar del Señor, en fin, son temas apasionantes. Hay una particularidad cuando hablamos de estos santos personajes, cuando hablamos de la Santísima Virgen María, del Señor ni se diga, pero de la Virgen hay una particularidad. Cuando usted habla de un personaje importante, histórico o actual, supóngase que usted va a hablar de Napoleón. A usted se le agotó rápidamente el tema, porque llega este personaje, o Julio César, el que usted quiera, no hay problema. Llega a un punto en donde no hay nada más hay que hablar. Ya se agotó. Pero cuando habla de la Santísima Virgen María es sorprendente que en cada etapa de un estudio, de una lectura, fluyen más cosas de la personalidad de la Virgen. Es inagotable, hombre. Sí, sucede algo análogo a la palabra de Dios en general. Si uno pudiera tener una herramienta, hoy que hablamos tanto de inteligencia artificial, tecnología cuántica, estamos en el año de la tecnología cuántica. Sí, claro. Bueno, son unas velocidades y unos cálculos que sorprenden a cualquier, dejan por el piso por lo menos la constante cosmológica en cuanto a dígitos. Uh-huh. Una cosa así, acelerador de partículas, o sea, una cantidad de cosas que uno dice, esto, pero mejor dicho, ¿qué tanto hay todavía por abarcar en materia de tecnología? Bueno, que pudiéramos colocar toda esa tecnología al servicio de la fe, hiciéramos un compendio universal e histórico de las homilías sacerdotales o de los comentarios al respecto de Jesús. Eso haría una enciclopedia que se la soñarían a Lambert y Diderot y esos personajes. Se lo gozarían, pues, ilusionándose con lo que podría ser. Todos los del siglo de la luz. Todos los del siglo de las tinieblas, sí. Más de las tinieblas que la luz. Qué bien dicho. Pero, bueno, que pudiéramos hacer todo ese compendio, ese conglomerado, y uno diría, ya se dijo toda la palabra de Dios, que 2000 años. ¿Cuántos sacerdotes? Un padre, en estos días le hice una entrevista. ¿Cuántas misas fue que me dijo que había celebrado? 3000 misas. Él tenía su libro de misas, su libro de misas donde se da cuántas misas había celebrado desde el primer momento de la ordenación, porque él decía, la más grande alegría para mí es celebrar una Eucaristía. Entonces tiene anotadas las fechas y las horas de todas sus misas. Pero mira. Entonces uno dice, ¿cuántas misas celebradas por cuántos sacerdotes a lo largo de toda la historia de la Iglesia? Y no son capaces de agotar las explicitaciones con respecto a la Escritura. Siempre sale algo novedoso. Es una cosa que uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿de dónde?
y va usted a hacer una tesis doctoral sobre una obra escrita, literatura de cualquier Gabriel García Márquez. Digo cualquier, pues, porque es cualquier García Márquez. No vamos a entrar en detalles. Pero, y llega un momento en que su director le dice, no, pues que ya 4 autores trabajaron a Gabriel García Márquez, o sea, olvídate eso, tienes que trabajar otro tema. Ese ya se agotó. Claro. Con 4 autores y un tipo que escribió no sé cuántas, bueno. Ahora, mutatis mutandis, guardando las debidas proporciones, sucede algo semejante con la Santísima Virgen. ¿Cuánto no se ha dicho, pues, desde el concilio de, póngale usted Nicea? ¿Cuánto no se ha dicho al respecto de Nuestra Señora? ¿Cuánto no se ha dicho de ella en cuanto Madre de Dios, Virgen antes, durante, después del parto, Asunta, Inchelis, lo que usted quiera? Y no se agota. Pero mira, ese estudio previo, y previo no es de 1 año ni 2 años, sino de siglos, para que Pío XII proclamara el dogma de la Asunción, 1 de noviembre de 1950. ¿Cuánto bagaje de conocimientos, de exploración? Es un mar sin fondo. Y siempre se abren nuevas puertas. Sí. Porque, por ejemplo, para la teología, para la mariología específicamente, después del año 1854, cuando se proclama oficialmente la Inmaculada Concepción, imaginémonos pues las puertas que se abren para la reflexión sobre la Santísima Virgen en esa perspectiva. Claro. Y después con todo el asunto de la Asunción. Y así vendrá después Medianera Universal de todas las gracias. No sé, ojalá y sea pronto. Uno piensa que sí. Sí, pero todo lo que te puedas imaginar, entonces uno dice, inabarcable, es una cosa impresionante, que toca en lo infinito sin ser infinito. Es muy bonito en el contexto de la Santísima Virgen. Me parece atrevidamente, porque no soy teólogo, quisiera ser piadoso. Yo diría que es más importante la piedad que la teología. Sí, exacto. Pero me parece atrevidamente, lo digo, no, la iglesia tiene sus tiempos que los maneja Dios, eso pues no hay que, pues como objetarlo. Pero me parece tan fácil el estudio dogmático de la medianera universal de todas las gracias. Porque es que, a ver, Jesucristo se posó en María. María entregó al mundo al único mediador. Parta usted de allí que María es medianera de todas las gracias, porque Jesucristo reúne todo. Nadie va al Padre si no es por mí. Si yo he recibido el bautismo, no puedo llegar al Padre a no ser por Jesús. Pero yo te digo, Orlando, y es algo que está implícito, no explícito. En los textos de la doctrina de la Iglesia hay, digamos, el común denominador en el pensar de los grandes doctores de la Iglesia y de los pontífices, el hecho de que la mejor manera de llegar a Jesús es María. Yo puedo, inclusive, si yo no tengo conocimiento de la revelación, yo implícitamente llego al Padre a través de Jesucristo. No conociendo la revelación, o sea, no haciendo parte de la Iglesia Católica. Pero claro. ¿Cierto? Pues claro. Llego por medio de Jesús, eso porque así es, el conducto es ese. Ahora, bautizado, no tengo derecho a irme por otro lado. O sea, se convierte en un absurdo de la vida espiritual. Y además no es establecido por capricho, por Dios. Yo creo que en estos cuantos programas llevamos ya, Orlando. Yo pienso que pasamos de 40 tal vez. Pasamos de 40 pues. En total, sí. Bueno, ahí está. Ya hemos dado algunas líneas de lo que significa la importancia de la Santísima Virgen. Y dice, todo esto, una realidad, porque está comentado por por aquel otro, por tal concilio, y todo esto así medio ornamental dentro de la doctrina de la Iglesia. No, esto se convierte en un eslabón fundamental. O sea, María no está ahí al ladito, pues, porque queda muy bien al lado de Jesús, porque pues la iconografía siempre la ha pintado como una madre piadosa cargando a su hijo. No, es mucho más profundo la
la relación de Nuestra Señora con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que a veces se nos queda a nosotros como católicos, mea culpa, porque debemos de comenzar por nosotros mismos reconociendo esa debilidad, no exaltar suficientemente el papel de la Santísima Virgen. Porque está clarísimo, no es un capricho de este pontífice, de aquel otro concilio, es el pensar unánime de la Iglesia a lo largo de la historia. Así es, eso no tiene objeción. Pensarlo así es apenas lógico, hombre. Quienes no son católicos van a llevarse una sorpresa muy grata. Van a ver que quien lo redimió fue Cristo. Así no hayan oído hablar de él. Sí, así pues no. Pues porque Cristo no redimió a los católicos, a los cristianos. Cristo redimió a la humanidad. De antes y después de él, temporalmente contemplado. De ahí el que quiera aprovechar los tesoros de la redención. Es otra cosa. Es otra cosa. Porque no es automático, no es un beneficio automático. Pero van a encontrarse con que una madre de ellos, y ellos no lo sabían, porque María no es madre de los católicos, es madre de la humanidad. Entonces, ¿cuánto no ora María por personas que nunca conocieron o no van a conocer a Cristo? Ora por ellos. Es que María tiene hijos de toda clase, de toda condición, raza, creencia. No lo saben, peor para nosotros. Sí, y sabes que ahora que estás diciendo eso, Orlando, yo caigo en cuenta de un asunto que me parece muy interesante. Santo Tomás, en la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino reputa como una de las más importantes virtudes para el hombre, la virtud de la religión. Él habla de la virtud de la religión, la virtud de la prudencia, etcétera, y les da un realce y un estatus así muy importante. En el fondo en que, claro, uno diría no la fe, pero un momentico, si yo no tengo fe, ¿dónde queda mi unión con Dios? Y algo muy interesante porque la virtud de la religión termina siendo inherente a la naturaleza humana. Claro. Porque el hombre por naturaleza es un ser religioso. Yo me atrevería a ir más allá. Por el hecho del ser humano, oídos, no es retórica, por el hecho del ser humano, tiene ese instinto religioso, muy bien, es naturalmente religioso y es naturalmente hijo de María. Vea, uno piensa que eso es así. Pues, mira que el Sensus Fidei dice tal cual eso. A mí me parece que eso no tiene, confirmando lo que tú decías. No es por el hecho solamente de yo ser bautizado o de ser muy devoto de la Santísima Virgen, rezar el rosario que soy hijo de María. No, yo soy hijo de María inclusive. Inclusive, creo que lo comentamos en algún programa pasado, inclusive Gestas y San Dimas, estando al lado de la cruz, fueron hijos de María. Solo que María pidió por Dimas y Dimas fue fiel a la gracia. Lo que no sucedió con Gestas. Nuestra Señora debe haber pedido por los dos ladrones en igual de condiciones. Claro que sí. ¿Cuál de ellos tenía fe? No. Vino la fe. Vino la fe. Vino la fe a partir de esos ruegos de Nuestra Señora. Claro. Entonces, qué bonito que Nuestra Señora se une a la naturaleza humana por el hecho de haber sido otorgado de manos de Dios el poder de la Santísima Virgen sobre la creación. Por ese motivo, Camilo y amigos y amigas, es demasiado grave ser católico. Sí. Porque la responsabilidad del católico es superior a la del no católico. A la del no católico. Nobleza obliga. No le preguntemos a Dios porque Él no nos lo va a explicar, que pudiera hacerlo, pero no lo hace en su misterio. ¿Por qué usted nació dentro del seno de la fe católica? ¿Por qué nació después de Cristo y no antes de Cristo, históricamente hablando? ¿Usted por qué no fue un hinduista, un animista, sino un católico? Esas situaciones no son acaso de la suerte. No son fortuitas. No son fortuitas.
son responsabilidades puestas en usted. Y eso es grave, grave. Es un regalo de la providencia, el estar o no estar en un lugar, el ser o no ser elegido para tal o cualquier acto, digamos, dentro de la sociedad, cualquier acción más bien dentro del protagonismo dentro de la sociedad. Todo sucede para el bien de los justos. Pues las condiciones para cada uno son muy diferentes. Muy diferentes. Y para la Santísima Virgen ni se diga. De ahí es que se le llama a ella el contexto, la situación de la Santísima Virgen como singularísima. Miren que no es muy particular, no es particular, es muy particular, no es muchísimo particular, si se pudiera decir, digamos, entre comillas. Por eso singularísima. Por eso el hecho de la Santísima Virgen ser llamada Santísima Virgen. Claro. Y llegar, por ejemplo, a un texto como el que estábamos contemplando la semana pasada, con respecto al capítulo 12 del Apocalipsis, donde Juan escribe algunas líneas sobre la iglesia y donde en esas líneas podemos leer también alguna referencia a la Santísima Virgen. Nos encontramos con esas maravillas del capítulo 12 donde San Juan, yo quisiera de pronto leer de nuevo los versículos. Dice el texto de Juan: una mujer envuelta en el sol, con la luna bajo sus pies, lleva en su cabeza una corona de 12 estrellas. Ve qué curioso, mire cómo San Juan escribe. Él está escribiendo no lo que vio, lo que está viendo. Porque es lleva, no llevaba, ni llevará. Habla en presente. Cierto, presente. Lleva en su cabeza una corona de 12 estrellas. La mujer está rodeada de resplandores celestes. Está encinta. Grita con dolores del parto. Aparece otra señal en el cielo. Un gran dragón de color de fuego. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre las cabezas 7 coronas. Con su cola arrastra la tercera parte de los astros del cielo y los arroja en la tierra. Se planta frente a la mujer para tragarse al hijo que va a parir. Qué escena tan terrible. Es decir, el dragón sabe que el nacimiento del niño acarreará el fin de su reinado. Pero el hijo es arrebatado a Dios y a su trono. La mujer huye al desierto, donde Dios le ha preparado un lugar. Entonces el dragón se vuelve contra los descendientes de la mujer que guardan los preceptos de Dios y dan testimonio de Jesús. Claro. ¿Qué tal? ¿Qué tanto se puede decir de este texto? Todo. No, es tremendo. Yo lo leería bajo el prisma de un San Luis María Guillermo de Montfort. Para él es claro en un primer momento la figura de Nuestra Señora dentro de este texto del Apocalipsis. Obviamente, si nosotros vamos a leer el común de los exégetas, va a dejar en claro que en primer lugar encontramos el símbolo de la iglesia. Está bien, claro. Que no significa inmediatamente a Nuestra Señora. Pero esa mujer también es Nuestra Señora, porque Nuestra Señora representa a la iglesia. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Eso es un hecho. No la puedes sacar de ahí. Y ahí no puede salir esa reflexión y esa relación. Ahora bien, para no ir muy lejos, el dragón sabe que el nacimiento del niño acarreará el fin de su reinado. Lo sabe, pero no por fe. O lo supo en el momento de la crucifixión cuando se dio cuenta que tenía todo perdido. Encontró la derrota ahí. O sea, todo lo maquiavélico que yo llegué a articular durante la vida de este profeta y ahora resulta que es el Hijo de Dios. Y estuvo en su vida pública, la de Jesús, estuvo el demonio estudiándolo, mirando, todo intrigado. Las palabras. No había concluido nada. Y uno lee los textos, Orlando, de Nuestro Señor cuando le responde, por ejemplo, a los fariseos. Siempre Nuestro Señor con una pizca, por decirlo de alguna manera, con una pizca de esperanza en estos fariseos y publicanos y toda esta gente para salvarlos. Pero a no ser esos textos más radicales donde dice quien me ve a mí ve al Padre y tal, que inclusive quien me ve a mí ve al Padre, alguien podría entenderlo meramente metafórico. Ajá. El demonio, ¿cómo quedaría en medio de eso? No, es que...
y queriendo tramar más, y ahora cómo lo vamos a matar, y cómo vamos a dar este otro paso. Claro. Una cosa muy interesante. Pero el hijo es arrebatado a Dios y a su trono. La mujer huye al desierto. Entonces San Luis María de Montfort y otros tantos hacen comentarios sobre este huir de la mujer al desierto y se relaciona con todo el tiempo que la Santísima Virgen no recibió toda la alabanza y tributo que debería de recibir dentro de la iglesia. Ajá. O sea, una especie de de desierto, de desolación que se vivió en función de la espiritualidad mariana. Uno diría, pero ¿dónde quedan esos grandes santos marianos del antiguo? Pero fueron grandes santos marianos aislados en la historia de la iglesia. Que se haya dado una época, una era o una región donde María era exaltada de manera extraordinaria, no. O sea, esa exaltación histórica en el plan de salvación con respecto a las grandezas de la Santísima Virgen no se ha dado. Y de ahí es que San Luis María Griñón de Montfort habla del reino de María, que es el momento en el cual, o la época, en la cual la Santísima Virgen va a ser exaltada como ella se lo merece. Lo que dicen nuestras apariciones recientes. Tal cual. Fátima, Medjugorje, porque Fátima lo dice clarísimo, por fin mi inmaculado corazón triunfará. Sí. Aquí puede entenderse también, piensa uno, pues, una especie de pedagogía de la iglesia, porque cuando la iglesia primitiva inicia su caminar, siempre se exaltó a María, pero primero se trató de ubicar desde la teología y la conciencia común un Señor que es Dios y es hombre. Acuérdate de esas herejías. Claro, sí. No, y la intención de la escritura de los evangelistas era esa, nuestro Señor, ya, pare de contar. Pues. Claro, Sí. claro. Hombre, ese aparece un hombre, pero es Dios, no Señor. Otros, no es Dios, es un hombre extraordinario que hace cosas como si fuera Dios. Tampoco. Es hombre y es Dios. Y vendría más adelante, allí detrás, el desarrollo teológico referido a María, más bien lentamente. Uf, sí, muy lento. O sea, ¿Cierto? la iglesia demoró 19 siglos en proclamar la Inmaculada. Los dogmas dogmáticamente, pero en el estudio no, en la sospecha, No, en la devoción inclusive. Ya se le tenía devoción a Nuestra Señora. pero de siglos. ¿Qué hace la iglesia? Piensa uno. Concluir la fe común Así es. y la concluye con un dogma, pero vendrán épocas más marianas. Sí, claro, claro. Y es que eso lo deja San Luis María mejor clarísimo cuando habla de los apóstoles de los últimos tiempos. Vendrán épocas más marianas y mucha pista hay hoy. Porque, quieras o no, hay una dinámica mariana. Voy a atrever a decir algo, Orlando. Yo diría que comunidad, institución o movimiento apostólico que hoy por hoy no alimente su espiritualidad mariana profundamente, está llamado a quedar en la historia sin hacer historia. Pienso lo mismo. Me atrevo a decir eso porque, Pero va a quedar un capítulo sin... claro, o sea, el soplo del Espíritu Santo para nuestros días es la devoción mariana. Claro. Comienza a leer los textos de San Juan Pablo II, para no ir muy lejos. Las mismas luces que llegó a dar el Concilio Vaticano II. Podrán haber muchos elementos discutibles, lo que no fue dogmático, que solo pastoral, bueno, muchísimas cosas. Que dónde está la condenación del comunismo, bueno, habrá muchas cosas para discutir. Pero lo que ya se empieza a abrir en materia de perspectiva mariana es impresionante. El solo título reconocido como realidad de María, Madre de la Iglesia. Parta de ahí y verá que el reinado de María viene, y viene en dinámica.
No, no muy despaciecito. No, viene a pasos agigantados. Claro. Y este texto del Apocalipsis, leído bajo ese prisma mariológico, la mujer huye al desierto donde Dios le ha preparado un lugar. Porque ese tiempo de silencio con respecto a la Santísima Virgen tiene que terminar. Y ahora la declaración de guerra del demonio. Dice el texto: entonces el dragón se vuelve contra los descendientes de la mujer. Así es. Ay, pero yo ¿por qué estoy siendo tan atribulado por el demonio si yo estoy consagrado a la Virgen, yo rezo el rosario? Entonces el dragón se vuelve contra los descendientes de la mujer. Ay, pero ¿por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena y yo que soy devoto de la Virgen? Entonces el dragón se vuelve contra los descendientes de la mujer. Porque si es señal de predilección de la divina providencia tenerle devoción a la Santísima Virgen, es también una señal de guerra declarada al demonio y sus secuaces. Así es. Por un lado y por el otro. Y bueno, también reflexionar al respecto de ese filón o esa dinastía, ese linaje de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Ya desde Adán y Eva, protoevangelio, encontramos en el Génesis: enemistades pondré entre ti y la mujer, entre su descendencia, ¿no? Entre la descendencia de la mujer y la descendencia del demonio. Y esa descendencia de la mujer no es otra que aquellos que, siendo predestinados por amor de Dios a la salvación eterna, tomaron en sus manos todo lo que la Santísima Virgen nos da para alcanzar ese premio celestial. Qué misterios, hombre. Hay que discernir esta época, Camilo. Esta época da puntadas para el discernimiento. Y da mucha luz y mucha esperanza encontrarnos contextos en este sentido. Porque por más que la guerra esté declarada contra los hijos de Dios y el linaje de la mujer, pues ya está todo ganado. Se ganó en lo alto de la cruz. Nosotros tenemos esa póliza de seguridad, que la guerra entre el bien y el mal la gana el bien. En esto escuchaba un sacerdote que publicaba en una de las redes sociales una imagen de San Miguel dando muerte al demonio, pues esas así más medievales que le está lanzando con una lanza o con una espada tal. Y decía él, era algo así en esta línea, me parece muy bonito, decía: lo que nos da tranquilidad dentro de la iglesia es que la escena final está de nuestro lado. Claro. O sea, ya este capítulo final, antes del final, del fin, gracias y hasta luego, está todo ganado. Pero claro. Los ángeles, la gracia de Dios, la providencia, todo en función de que los buenos... El triunfo de la iglesia, según el cual el infierno no prevalecerá contra la iglesia. Vea, esa no es una póliza de seguridad de ninguna compañía de seguros. Esa promesa de Cristo se cumple sí o sí. Y no han podido destruirla. Es que eso no depende de nadie. Eso ya es caso cerrado. Es así y es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Entonces muy bonito que ese texto hace referencia a Nuestra Señora. Bien lo dice el padre Michael Smaus aquí. Dice él: en esta visión la mujer es en primer lugar un símbolo de la iglesia. Y precisamente un símbolo de la iglesia en cuanto comunidad escatológica. Claro, porque aquí ya nos está abriendo unas puertas con respecto a lo que significa el fin último del hombre, sí, la finalidad de la creación, la sociedad, etcétera. Dice él que no se significa inmediatamente a María, se desprende del hecho que, según la fe de la iglesia, María concibió sin dolores y tuvo un solo hijo. Claro, porque aquí dice que la mujer está rodeada, está encinta, grita con dolores de parto. Lo que sí es verdad es que a las tantas estos dolores del parto también aparecen en los textos de Pablo, donde dice que la creación gime con dolores de parto. ¿Y Nuestra Señora tuvo dolores de parto? Sí. Uy, ¿cómo va a decir usted eso, Camilo Gal? No, un momentico. Los tuvo, pero no el estilo de las películas. Claro.
¿Y en qué sentido tuvo dolores de parto Nuestra Señora? Nuestra Señora tuvo dolores de parto frecuentemente durante la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, porque los dolores que tenía espirituales de nuestro Señor, viendo la dureza de corazón, por ejemplo, de ese cubil de serpientes del Sanedrín, que tenían en sus manos la autoridad teocrática en su momento, nuestro Señor sentía dolor en su corazón, porque ellos no abrían el corazón a la gracia. Y el corazón sufriente de Jesús era corazón sufriente de María. O sea, dolores de parto para nuestro Señor y dolores de parto para la Santísima Virgen. Pero ahora continuamos con esta y otras notas al respecto del Inmaculado Corazón de María. Bueno, estamos en el Apocalipsis y el padre Michael Snow nos deja en claro que, en primer lugar, como siempre lo ha entendido la Iglesia, no es un símbolo directamente de Nuestra Señora, esta mujer que aparece ahí en el texto, sino de la Iglesia. Y dice, por lo menos él justifica su argumento diciendo que María concibió sin dolores y tuvo un solo hijo. Es real. Pero también María vivió con dolores de parto, como bien dice Pablo, que la creación gemía como con dolores de parto, esperando la redención. Nuestra Señora gemía interiormente también con dolores de parto, gimió con dolores de parto en medio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. A ver, Camilo, los dolores de parto de María superan de manera indescriptible los dolores de parto de una madre cuando está pariendo a un hijo. Los dolores de parto de María en la cruz no nos los imaginamos, viendo una turba humillar y matar al hijo. Eso no es dolor de parto. Ella, que estuvo en varios de los pasajes evangélicos, y no en todos, digamos que en varios, porque tampoco es algo definido por la Iglesia, pero uno tendría razones para coincidir con esa idea. Ella que vio cuando nuestro Señor curó al paralítico, después curó a los leprosos, al ciego por acá, todos aquellos milagros que bien son relatados o no son relatados por los evangelistas, porque obviamente no daba para colocar en páginas toda la vida pública de nuestro Señor. Lo dice San Juan. Y ella viendo que varios, por no decir muchos, me atrevo a decir varios, de aquellos que nuestro Señor había curado directamente, o que indirectamente había curado al papá, al hermano, al hijo, estaban ahí en medio de esa turba, insultando a nuestro Señor, pidiendo la muerte para nuestro Señor Jesucristo. Uno no alcanza a creer eso. Es decir, qué cambio de corazón tan radical, qué ingratitud. Pues los mismos apóstoles, Orlando. Sí, pero los pobres apóstoles, su pecado es de cobardía. No fueron capaces, o sea, viendo lo que él había hecho en milagros y abandonarlo. Sí. Pero los beneficiarios de los milagros, uno se atreve a pensar a veces que no estaban en esa turba. Estaban muertos de miedo, metidos quién sabe dónde, o llorando en silencio. Es que a uno no le cabe en la cabeza que un paralítico, un ciego que volvió a ver, estuviese en la turba ofendiendo a su benefactor. Es como pensar a aquellos que, haciendo parte del colegio episcopal, traicionaron a la Iglesia a lo largo de la historia y maquiavélicamente tramaron, organizados para destruir a la Iglesia. Sí. No sé qué sería peor, pero todo eso lo vio Nuestra Señora, y no solo lo que sucedió ahí en ese momento histórico, porque ella, como reina de los profetas, ella obviamente tuvo sabía y sabrá perfectamente una noción clarísima de lo que iban a ser los pecados de los hombres a lo largo de la historia. A ver, es que tenía que tener dolores de parto con esa realidad tan... No, por Dios. Es un asunto...
Pero nos acerca un poco al contexto de Mater Dolorosa en los tiempos de Cuaresma y de Semana Santa. Por algo es que la iglesia, que es una especie es un absurdo, mira el absurdo pero el absurdo, digo yo, providencial que la iglesia presenta, la única que se atreve a hacer ese tipo de cosas. Que cuando uno está dolorido, va y le pide a la Virgen adolorida. Ah, Y eso no tiene algo absurdo. Eso, pues sí, digamos, cierto, en el mundo, en el lenguaje del mundo, no. Sí, Uno va a que lo consuele, el que siempre es tranquilo, al tipo que le va bien, no sé, ¿qué puedo hacer para salir de esta? Sí. Naturalmente uno va así. Pues claro, sí. Uno está súper mal. Entonces, mira Orlando, me desahuciaron por salud. Me echaron del trabajo. Y entonces me voy donde la vecina del lado, que se le acabó de morir el esposo que lo amaba, para ir a llorar los dos. No tiene sentido, ¿cierto? No tendría sentido. No tendría sentido. Claro que en esto pues, se comprende un poquito el concepto tiempo de la persona orante. ¿Ves? Porque nos metemos en un lío teológico grave, porque el dolor de María sufrió en el tiempo, o mejor, sufrió para el tiempo. Los sufrimientos de María y los de Jesús, que son una cruda realidad. No sé cuál es su pensamiento, Camilo. Son permanentes en el tiempo nuestro, no en el tiempo de ellos. Ya no hay tiempo en ellos. María hoy, si vamos a considerar la temporalidad, hoy María es un ser infinitamente feliz. Pero ella en el tiempo de ella sufrió, y sufrió para el tiempo nuestro. O sea que yo le pido a la Virgen Dolorosa que me ayude, pero puedo pensar en que ella, que conoce el dolor crudelísimamente, ahora no lo tiene. Lo tuvo. Ya entiendo la idea de Orlando. Sí, pero yo le tengo otra diferente. Esa está muy buena, sí. Y es muy afín a la doctrina, obvio. Claro, porque ella consuela ahora desde la eternidad. Sí. Aquellos que se asocian a su dolor. Pero una cosa también es la siguiente. Ella en medio del dolor nunca desfalleció. O sea, nunca se desesperó. Nunca. O sea, inclusive nos asociaba las angustias. Esa angustia de Nuestra Señora hay que saberla leer y no es la angustia del que se arranca los cabellos por el dolor y porque no sabe qué hacer, ni a dónde recurrir, ni qué va a pasar. No, es porque ella se mantuvo firme, sólida, confiada en medio de sus dolores y sus lágrimas. Eso es otra cosa también. Es un misterio, Camilo Andrés. María despide a su hijo en el sepulcro. Dolorosísimo. La mejor madre al mejor hijo. Por donde lo mire, dolorosísimo. No hay comparación. Pero muy distinto a María en ese sábado santo, por ejemplo. Un dolor en la esperanza profunda, porque María sabía que las cosas no habían terminado en una derrota. Pero tenía el dolor de la muerte. Tenía el dolor de la muerte. Eso. Sí, es un misterio tremendo. Muy bonito esos armónicos. No dejó de sufrir. Los contrarios armónicos. Sí, no dejó de sufrir. Pero una cosa es sufrir con desesperanza. Porque los pobres apóstoles, este era nuestro líder. ¿Qué quedó esto? Nos va a tocar a nosotros después. O sea, no. Desmarquémonos de... Por eso me gusta mucho. Como pasa con algunos gobiernos que no les va muy bien, que empiezan las fichas principales a desmarcarse y a criticar y se alejan. Más o menos fue la actitud de los... Qué pena la comparación. Pobres apóstoles, compararlos con la clase política. No, así es. Pero empezaron a desmarcarse de nuestro Señor. Sí, no, yo no. ¿Yo qué? ¿Yo? O sea, a negarlo. Pero yo no era de ellos. Pero sí, en 3 años todo el mundo lo vio al lado. Es más, usted era el que más cerquita estaba de él. Para que lo niegue delante de una criada. Con un problema mayúsculo. Que tuvo más conocimiento de la mesianidad, del mesianismo, de la divinidad de Jesús. Más conocimiento. Pedro, Santiago y Juan tuvieron mayor conocimiento que los demás apóstoles. Mayor responsabilidad tenían. Había una predilección sobre ellos. Entonces, mira que el ser humano es el misterio de los misterios. Pero bonito eso,
que entonces la iglesia nos deja a esta mujer con dolores de parto como consuelo en medio de las dificultades. Sí. Y por ese motivo, me parece a mí, personalmente lo digo, tan extraordinario, tan acertado más bien, el que no se narre en el Evangelio la aparición del resucitado a María. Porque el ojo humano, la captación humana, la comprensión humana, no va a encontrar nunca en las letras algo que lo pueda comprender. Un Dios como hombre resucitado, con una mujer dueña de la esperanza, la que primero abrazó a Jesús resucitado. ¿Vos podés describir eso? No. Entonces, no se puede escribir, eso dedúzcalo si hay inteligencia, un reducto siquiera de inteligencia en la persona. Saber que Dios, que es la gratitud inmensa, abrazó a su mamá primero que por Dios. Ana Catalina de Emmerich lo dice, la beata Ana Catalina de Emmerich en una de sus visiones habla sobre esa aparición primera que tuvo Nuestra Señora, que el primer Vía Crucis de la historia fue el que realizó Nuestra Señora en la noche del Viernes Santo, recorriendo todos los pasos de la pasión de nuestro Señor en actitud de oración y de meditación. De ahí la inspiración, digámoslo, de alguna manera, para lo que es el Vía Crucis hoy en día. Exacto. Porque esa mujer con dolores de parto se convirtió en un símbolo radical de lo que significa guardar la esperanza y la firmeza de corazón y la firmeza de convicciones en medio de la tragedia que nos puede traer el mundo. Todo tipo de tragedias, espirituales, materiales, etc. Por eso es que esa virgen acongojada, dolorosa, llena de angustias, que está puesta en lo alto de un altar, en cualquier iglesia se convierte en motivo de esperanza y de fe, de ánimo, de entusiasmo y de volver a comenzar. Para el pecador, para el débil, para el... Entonces, si en un primer momento no simboliza a esa mujer a Nuestra Señora, sí la simboliza. Y simboliza a la Santísima Virgen en medio de todos esos dolores que ella ha vivido y sigue viviendo, porque también es un misterio en función de lo que tú decías ahora, Orlando. Decir, por ejemplo, Nuestra Señora cuánto no sufre por la situación del mundo, pero si ella está en el cielo, ¿cómo va a sufrir? Pero sí sufre, o sea... El sacrificio de la Eucaristía. ¿Cómo se renueva si está en el cielo? Es una realidad. Es un misterio. Pero es la misma realidad de Jerusalén, es la misma. La misma, es que se renueva. Hoy es incruenta, pero es la misma, porque es que uno me ponía a pensar en eso, pues hombre, es que ese sacrificio de Jesús en Jerusalén no lo puedes meter en un momento de la historia nomás. Está en el tiempo, está en la temporalidad del ser humano. Por eso todos los días hay sacrificio. De hecho, ahí en algún momento un sacerdote me decía, porque hoy en día no aparece como penado en el Código de Derecho Canónico ni disciplinariamente no celebrar misa. O sea, un sacerdote puede bien o no celebrar misa un día. Tenían obligación de celebrar todos los días. Y hoy en día, no, pues no aparece, no está considerado en el... Pero él decía, así no esté considerado, termina siendo una aberración para el ministerio sacerdotal no celebrar una misa. Es que usted es de descanso. ¿Cómo así que descanso? Pero no, Orlando, explíqueme eso. ¿Cómo voy a decir yo, hoy estoy de descanso? Yo podría decir lo mismo como fiel el domingo. El domingo es mi día de descanso, entonces no voy a la misa. Sí, eso no tiene... O sea... Es que un sacerdote cuya misa no sea su vivencia de todo día, no juzgo, pero no entiendo. Le cuento el caso de un sacerdote, me lo dijo a mí. Y conociéndolo a él, no era pues el sacerdote más, no voy a decir más entusiasmado, no era el más dado a la evangelización propiamente, no era porque primero no tenía una parroquia, sino que lo habían metido en asuntos burocráticos. Y el hombre estaba ahí metido en sus cosas burocráticas. Pero él me decía así, era de confianza, me decía, Camilo, yo no aguanto un fin de semana sin estar en una parroquia ayudando, sin confesar, donde yo sienta que estoy ejerciendo mi ministerio. Y yo decía, este padre, pues que vive metido en una oficina toda la demás. Tal cual. Tiene que añorar eso. Y lo decía muy bonito eso, pues en el fondo es el
el grito de su vocación. Pero si es que la ruta de ordenación lo lleva ¿a qué? A ese ejercicio. Tal cual. No manejar oficinas. No, claro. Eso es totalmente secundario. Es como un obispo que se dedicara solamente a asuntos financieros y burocráticos. No, lo primero es la virtud y la salud de su grey, de sus sacerdotes y de su pueblo. Claro. Ya el resto pues se acomoda. Eso sí, pues consigue todos los empleados que quiera para hacer eso. Pero guardando las debidas proporciones, aunque no tiene ministerio sacerdotal la Santísima Virgen, cuánto dolor de ella todos y cada uno de los días por ver que el mundo no camina hacia donde Dios quiere. ¿Qué más dolores de parto que esos, Orlando? Eso, bendito Dios, hombre. Hay que pedir al Espíritu Santo que nos haga comprender esas realidades, hombre. Y podríamos quedarnos ahí, nos quedan unos minuticos y da para contemplar eso de que el dragón sabe que el nacimiento del niño acarreará el fin de su reinado. Ya dijimos, la última escena está de nuestra parte. Así que el demonio está mandado a recoger cualquier plan que el demonio pueda hacer, cualquier confabulación. El problema está en cuántas almas se lleva. Vea, hombre, sí, el problema está... ¿En cuántas almas se lleva? Esa es la situación. ¿En cuántas almas se lleva? Pero que la tenemos ganada, la tenemos ganada. Sí. ¿Se va a llevar la mía o la del otro? Es que el problema está ahí. No, es que ahí dijiste una cosa valiosísima. La iglesia no perderá la batalla, pero hay soldados que van a morir. Eso es un hecho. Eso es un hecho. No, esto es tremendo, este misterio. Vea, hombre, Camilo, siendo católicos prácticos y con la ayuda de Dios, porque uno solo no puede nada. Si no estuviera garantizada la victoria final de nuestra religión católica, la que hizo Cristo, la que empezó Cristo, la que fundó Cristo, si no estuviese garantizada... Porque son tres verdades, ¿no? Dios existe, Jesucristo es Redentor y la Iglesia es la única divina. Ahí está. O sea, no hay, esos tres tesoros son innegociables. Innegociables. Pero si hubiese un resquicio de posibilidad de derrota de la Iglesia, me pregunto, ¿para qué ser católico? Y pierde sentido. Pierde sentido. Y si la eternidad, también si en la eternidad no nos vamos a encontrar a esta mujer que tanto ha sufrido por nosotros y sufre en el día a día, o sea, es que es un dolor de parto cada pecado venial que nosotros cometemos, cada falta y cada debilidad por la cual nos dejamos llevar, es un dolor de parto para Nuestra Señora. Qué absurdo sería, Orlando, después de haber levantado la bandera en la batalla, de haber levantado la espada en la batalla espiritual, cuántos años en la vida, llegar al fin de la vida, al momento del juicio, y decirle a Nuestra Señora, infelizmente no fui capaz de ganar, me dejé llevar. Terminé atropellado por el demonio y sus secuaces, Sí, por mis debilidades y por mis pecados. La confianza en la gracia de Dios es fundamental. Fundamental. Termina ahí el padre diciendo lo siguiente: María, la mujer es también María, que representa a la iglesia. En consecuencia, la maternidad divina de María pertenece al Nuevo Testamento. No es en él un elemento extraño, sino parte integrante de la historia de la redención. Ahí no es un apéndice. Qué bueno. Esta última frase es, repito, la maternidad divina de María pertenece al Nuevo Testamento. No es en él un elemento extraño, en el Nuevo Testamento. No es en él un elemento extraño, sino que es parte integrante de la historia de la redención. Saque esa parte integrante de la historia de la redención. La historia está incompleta. Claro. Cojea una mesa de 3 patas, la historia sería una mesa de 3 patas sin ese elemento integrante de la historia de la redención. Así es, así es. Entonces, es fundamental que nosotros consideremos a lo largo de todos estos pensamientos que hemos tenido sobre la Sagrada Escritura, sobre el papel de Nuestra Señora en la Sagrada Escritura, sobre la importancia de ella en toda la historia de la salvación, que yo creo que ustedes deben de recordar, nuestros radio, tele, internauta, escuchas, que desde un primer momento, cuando leíamos aquella alocución de San Juan Pablo II sobre María, la hija predilecta del Padre, donde fundamentábamos el nombre de nuestro programa, queda claro que Nuestra Señora se convierte
dentro de todo el escenario, el panorama de lo que es la historia de la salvación, en esto que dice el padre Michael Smaus. Es un elemento integrante. O sea, que le da la armonía a todo ese diseño que Dios colocó para la salvación de los hombres, tener a la Santísima Virgen ahí como fundamental dentro de todo ese panorama. No podemos dejar a la Santísima Virgen simplemente como una figura ornamental. No se puede. No se puede. En el Apocalipsis encontramos la explicación de quienes se salen del amparo de María y siguen a Cristo. Buena voluntad, buena intención, honradez personal, pero no profundidad. Porque la Santísima Virgen María en el Apocalipsis está prefigurada en todo su esplendor, y el ataque del demonio sí que está bien descrito en el Apocalipsis. Se fue a hacerle la guerra a los descendientes. A los descendientes. Los que guardaban los preceptos de Dios y daban testimonio de Jesús. Es por eso que terminamos invocando a la Santísima Virgen como Reina de los profetas, Trono de la sabiduría, Reina de los ángeles y sobre todo María, auxilio de los cristianos. Eso es Nuestra Señora, la hija predilecta del Padre. ¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios.